Me hace muchísima ilusión, me hace mucha ilusión porque tenemos desde el minuto uno en el gobierno se tuvo un eje fundamental y además muy transversal en todos los ministerios, que fue el de género. Y si esto además lo aunamos con el mundo de la justicia, que es al que a mí me toca, y si además entramos o nos adentramos en el mundo de Internet y justamente lo que puede influir y afectar al trabajo que como juristas y en el mundo legal tenemos, bueno, pues ya damos completamente la idea de lo importante que es esta reunión que estáis teniendo. No se nos escapa a nadie que las mujeres, y veo que hay hombres, cosa que nos encanta ver en nuestro entorno, pero las mujeres tenemos en muchas ocasiones, y nos gusta decirlo porque nos gusta hacer, y estábamos diciéndolo fuera, cómplices a los hombres que están y que nos escuchan, porque yo creo que es interesante, muy interesante compartir con los hombres que comparten nuestra profesión, pero que también comparten nuestra humanidad, compartir con vosotros nuestra idea. A veces las mujeres nos encontramos, se decía antes, nos encontramos con techos de cristal. Los techos de cristal significan que tenemos un tope que por mucho esfuerzo que pongamos nos cuesta superar. Tenemos techos, y especialmente en el mundo de la empresa privada. Y es así, y del mundo privado, o el mundo de los negocios, o el mundo de los despachos, que os voy a contar más que en el mundo de la administración. Pero además nos encontramos con un punto que es el de los laberintos de cristal. El laberinto de cristal no es ni más ni menos que aquellos espacios en el que nos introducimos las mujeres y nos cuesta mucho, mucho acreditar que valemos. Nos cuesta mucho probar que valemos. Y os aseguro que como mujeres, a veces pues el tener un hijo puede ser un obstáculo en nuestro desarrollo profesional, porque tenemos gaps. Tenemos gaps en nuestro currículum, son inevitables. Tenemos una criatura y tenemos que quedarnos en casa y somos muy felices de quedarnos en casa y criamos o educamos a la criatura, y hay un determinado momento que nos queremos volver a incorporar en el mercado laboral, en nuestro trabajo. No hemos perdido el ritmo porque encima tenemos esa capacidad de hacer muchas cosas. Cuidamos a la criatura, pero además estamos intentando estar al día, seguimos las noticias, nos ponemos o nos reciclamos dentro de nuestras posibilidades. Pero cuando llevamos ese currículum por delante, bueno, pues nos pregunta qué pasa entre tal y tal fecha. A un hombre no se le pregunta porque normalmente no tiene este agujero negro, digo negro por llamarlo de alguna manera, este agujero rosa, rojo, llamadle como queráis, en el currículum, pero a nosotras sí. Una de las cosas que pretendemos dentro o desde la administración es cubrir esos agujeros como un mérito. Explicar que cuando una mujer ha tenido una criatura y se ha quedado en casa, lo que ha hecho ha sido trabajar y también por la sociedad. Y es una magnífica aportación la que hemos hecho. Y eso no es un demérito, sino es un mérito y además un enriquecimiento personal, profesional, social y para todos nosotros. Por lo tanto, esos gaps tenemos que dejar que estén, esos techos de cristal los vamos a romper y esos laberintos de cristal los tenemos que superar con asociaciones como la vuestra. Estábamos diciendo que en otros países se nos mira como con un cierto, una envidia, y os lo aseguro. O sea, ¿cómo es posible que en España se hayan alcanzado unas cotas de relevancia de género, por decirlo de alguna manera? Pero es cierto que somos pioneros y estamos a la vanguardia en las mujeres, no solamente porque tengamos 11 ministras de 17, no porque además esas 11 ministras no estén haciendo las típicas cosas que se nos dejaban a las ministras, que si cultura, que si tal. No, es que tenemos Hacienda, es que tenemos economía, es que tenemos sanidad, es que tenemos defensa, es que tenemos justicia, transición ecológica. Tenemos un elenco de mujeres que están ahí, compañeras, que aportan muchísimo y que tienen una cabeza absolutamente privilegiada. Y esto se nos ve desde fuera, os decía, como gente que estamos a la vanguardia. Y preguntaban, ¿por qué España está a la vanguardia? ¿Por qué?
Y en gran medida la respuesta está en la propia sociedad civil. Los políticos y las políticas podemos tener un cierto mérito, pero somos reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Y lo que está pasando es esto. Son mujeres que se han unido en torno a una idea para facilitar la vida a otras mujeres profesionales, para ayudarnos a salir de ese laberinto de cristal. Para poderle decir a una mujer, tú puedes formar parte de un consejo de administración, ¿por qué no? Tienes méritos, tienes capacidad. Cuando nos dicen no, y esto lo hemos comentado ahí fuera, a mí me da muchísima rabia. No encontramos mujeres para un determinado programa, una tertulia, un programa de televisión. ¿Cómo que no hay mujeres? ¿Cómo que no hay mujeres? Tenemos mujeres muy preparadas. Lo que quizá no hay es ese caladero de dónde sacar a esa mujer. Y ahí están las redes de mujeres, las asociaciones, las instituciones, el corporativismo, en el mejor de los sentidos, de mujeres. Somos muchas y somos una red. Y somos una red que enriquece, que suma, no que resta. Sumamos con nuestros compañeros de trabajo, sumamos con nuestros compañeros de gobierno, sumamos con nuestros compañeros en la administración o de despacho, sumamos con todos los hombres que quieran sumarse a un movimiento que yo creo que es fundamental, que es el movimiento de la igualdad, que no va a parar, porque esto no va a parar aquí, igual que no va a parar Internet, no va a parar la tecnología en nuestras vidas, ya está ahí. ¿Qué os voy a contar? La inteligencia artificial nos va a determinar si estamos hablando con despachos de abogados y abogadas, despachos jurídicos, nos va a decir la inteligencia artificial, tenemos tantas posibilidades de ganar o de perder un caso. Por ejemplo, y eso ya está ahí. Tenemos la posibilidad de hacer reuniones virtuales, no solamente entre los compañeros y compañeras de un determinado despacho, sino también con el cliente, que va a opinar, que va a decir, que va a poder asistir hasta las diligencias judiciales o las reuniones de dentro del despacho, por ejemplo. Tenemos, no sé, ya los algoritmos, tenemos tanta determinación que decían, yo me he preparado algunos datos que me han parecido increíbles. O sea, cómo, por ejemplo, Internet no solamente a las mujeres, sino en el mundo legal nos afecta. Pero fijaos, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación nos dice que 4 de cada 10 usuarios pasa 4 horas al día en Internet, de las cuales se reparten más o menos entre 1 hora 33 en WhatsApp, pasamos 1 hora y 33 al día, 1 hora en Facebook, 1 hora en Instagram y 45 minutos nos lo tiramos tuiteando en Twitter para arriba y para abajo. Quiero decir, hay una cuarta parte de nuestra vida que la dedicamos en esto, con lo cual el peso es enorme. Tenemos algo, que me parece que es muy importante. Tenemos una magnífica, los españoles y las españolas, actitud al cambio y a la asunción de estas nuevas tecnologías. Pero también tenemos una cosa que me parece horrible. Y ya salto de la parte de género a la parte de cómo podemos aprovechar en nuestras vidas el tema de los avances tecnológicos e Internet. Tenemos el desorden informativo. Ha dicho el Consejo de Europa que uno de nuestros principales problemas es el desorden informativo. Son no solamente las fake news, contra las que evidentemente tenemos que pelear, pero tenemos una desinformación o información falsa. Vosotros sabéis muchísimo mejor que yo que es aquella información que se crea deliberadamente falsa. Hay una información que es la información errónea, que no se crea, pero es falsa y se utiliza. Es también perversa la cosa. Y luego tenemos una información nociva, que es una información cierta, pero que se utiliza para perjudicar a la gente, no para beneficiar, no para aprovecharnos de ella. Tenemos contenidos, tenemos medios, tenemos motivaciones. Fijaos, ahora entramos en periodo, iba a decir electoral, no, entramos en multiperiodo electoral. O sea, tenemos ahora casi 2 meses por delante y lo que nos espera y lo que nos queda. Pero, ¿cómo se pueden utilizar todas estas noticias? Y especialmente las mujeres, y estamos aquí para hablar también de mujeres y de género, somos muy vulnerables, curiosamente, a todo este desorden informativo.
Porque somos objetivo en muchos casos de esta información que puede ser nociva o desinformación o información errónea. Y se nos utiliza para ese discurso de discriminación, pero especialmente discurso de odio, que es un paso más a la discriminación, porque podemos utilizar algo que genere rechazo en el otro, pero cuando lo que pretendemos no es rechazo, sino generar odio, generar violencia hacia el otro, eso es terrible, y entramos en algo que a mí me parece, y lo voy a traer a colación porque en todos mis actos públicos lo suelo hacer referencia. Tenemos en este momento 990 mujeres. Hay 2 que me las tomáis con prevención, 2 víctimas, porque no han sido todavía confirmadas policialmente. Pero son 990 mujeres asesinadas en actos machistas. Y cuando decimos actos machistas no es violencia intrafamiliar, o sea, son mujeres por su pareja o sus exparejas que son asesinadas por ese machismo. En lo que va de año llevamos 12 confirmadas, 14 no confirmadas. 990 desde el año 2003. Os digo que ya hay más mujeres asesinadas por el machismo que el terrorismo de ETA y el terrorismo yihadista. O sea, con esto os podéis hacer una idea de qué estamos hablando. Cuando a través de las redes, cuando a través de esa desinformación se desvía el discurso de la violencia de género, redunda en perjuicio del propio concepto de la violencia machista, de las mujeres. Y esto nos lleva a un círculo vicioso del que no podemos acabar saliendo las mujeres solamente. También hay que hacer incidencia en esto. No solamente vamos a hablar de techos de cristal, no solamente vamos a hablar de laberintos de cristal, no solamente vamos a hablar de desinformación, sino que las mujeres en muchos casos somos objeto de manipulación informativa. Y esa manipulación informativa nos hace especialmente daño. Y es una información manipulada porque somos mujeres. Y os lo digo yo porque yo he sido víctima de situaciones de este tipo y no voy a eludirlo. Se manipula información respecto de una mujer y ahí queda. Y ahí queda. Y a ver quién se puede quitar de encima esto. Os aseguro que es especialmente difícil y en muchos casos información que para un hombre no hubiera importado lo más mínimo. No se hubiera hecho hincapié porque se refiere a un hombre, pero sí se refiere a una mujer. Es doloroso y creo que hay, pero motivador. ¿Por qué es motivador? Porque cuando nos encontramos con estas situaciones te dan ganas de luchar contra ellas. Te dan ganas de unirte a otras mujeres y aprovechar también los recursos que se nos brindan y ofrecen, en este caso Facebook, y contarlo, y decirlo, y denunciarlo, y unirnos para buscar una justicia al final, porque no buscamos otra cosa. En Europa se ha creado un grupo de trabajo en el Consejo de Europa precisamente para detectar noticias falsas, para luchar contra ellas. En España también hemos creado en 2 sentidos. Uno que es muy importante en cuanto a la ciberseguridad. Sabéis que estamos siendo objetos constantemente de ataques en nuestra ciberseguridad. Hace poco el Ministerio de Justicia sufrimos un ataque importante que afectó a despachos de abogados, afectó a procuradores, porque durante 3 horas pues tuvimos que cortar el servicio del SNET, se tuvieron que librar certificados de que no se habían podido presentar a través del SNET determinados escritos, etcétera, etcétera, pero fue fruto de un ataque que dimos cuenta a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los hechos, porque tampoco pueden quedar impunes. Se ha generado un perjuicio que nos afecta a todos y a todas. Se ha creado, como os decía, un grupo de expertos que trabajan en materia de ciberseguridad, trabajan en materia de noticias falsas, pero hay un tema que es fundamental, que ya no es tanto la regulación, porque sí es verdad que hemos aprobado con un 93% de apoyo parlamentario, que es muy bonito y hay que decirlo, es decir, todo el arco parlamentario ha estado de acuerdo en que necesitábamos una ley orgánica de protección de datos, la tenemos,
para adaptar el Reglamento Europeo de Protección de Datos a nuestra legislación, que sabéis que entró en vigor antes que la ley, y luego vino un Real Decreto y luego vino la ley. Pero un 93%, lo cual nos llena de satisfacción, porque cuando queremos nos ponemos de acuerdo, y a mí eso me gusta, os lo digo desde dentro. Pero no solamente nos hacen falta las normas, no solamente nos hace falta recoger derechos, perseguir infracciones, sino que necesitamos una concienciación y generar una sociedad crítica, que sepa distinguir entre aquello que tiene que poner en cuestionamiento a partir de muchísimas fuentes de información y aquello que tiene, bueno, pues de lo que se puede fiar. Cerrar aquellos espacios que no aportan absolutamente nada, porque se nutren solamente de esas noticias falsas, nocivas o de desinformación. Apuntarse a posiciones avanzadas, como son las de género, las de mujeres, aquello donde sean fuentes de información para las mujeres, redes, por ejemplo, de mujeres, donde también los hombres tenéis toda la cabida del mundo y desde luego que además os beneficiará mucho también en el trabajo. Y deciros que desde el Ministerio de Justicia y desde las administraciones estamos en un paso por delante en cuanto a igualdad. Decimos muchas veces, bueno, por ejemplo, la cúpula judicial, pues apenas llegan mujeres, es cierto, cuando la base pues arrasa en mujeres, es el 63% de la carrera judicial, son mujeres. En su base, esto es una pirámide invertida, en su base son todo mujeres, es verdad que hasta que se llega arriba, luego hay puestos discrecionales que vamos a intentar cubrir estos gaps en la administración para que no sean en detrimento o no vayan en detrimento de las mujeres, pero poco a poco vamos avanzando y lo que queremos desde las administraciones también es tirar del mundo privado, del mundo que yo creo que hace mucha falta, ser de alguna manera ese espejo en el que se reflejen las empresas privadas y a lo mejor pues en algún momento alcanzamos esa igualdad que queremos, porque lo comentábamos fuera y ahora os lo digo aquí dentro. En la cuarta conferencia internacional de Naciones Unidas sobre la mujer, que se celebró en Beijing, una representante africana, que se la conoció a partir de entonces como Mamá Beijing, dijo a la concurrencia, a los hombres y las mujeres que estaban, pero a cada uno de los hombres, y yo os quiero mirar a cada uno de vosotros que estáis aquí, porque creo que es importante daros ese protagonismo. Mamá Beijing, mirando a cada uno de los hombres, les dijo: las mujeres os hemos acompañado en la lucha por las revoluciones, contra el colonialismo, contra el apartheid, en la lucha por los derechos humanos. Y ahora a todos y cada uno de vosotros os digo, ellas os dicen a cada uno que nos acompañéis en la lucha por la igualdad, porque ese será un éxito de todos vosotros, hombres del mundo y también de nosotras. Muchas gracias.